Cuando mi novio me engañó con mi mejor amiga, nunca imaginó que yo terminaría con su hermana. Esta historia es ahora algo famosa en mi círculo de amigos, y uno finalmente me convenció para compartirla aquí. Aquí tienes, Evan. Esta es la historia de mí y de una chica perfecta llamada Charlie. Esto sucedió hace aproximadamente 2 años, al ocaso de mi último año de secundaria. Era principios de mayo y nuestra graduación estaba programada para principios de junio, así que con la mayoría de nuestras mentes en modo verano y nuestros profesores sin ganas de nada, mis amigos y yo finalmente nos alineamos con la mayoría de nuestra clase y comenzamos a faltar. Nuestro grupo de amigos estaba compuesto por un puñado de personajes menores además de mi novio de 3 años, Kyle, mi mejor amiga desde la secundaria, Sarah, yo misma, y una reciente incorporación, Brad, quien, no voy a mentir, era y es un poco un caballero blanco. Kyle pertenecía a una familia cristiana. No a esos cristianos agradables y generosos, sino más bien a los homofóbicos, que lanzan insultos, que patearían a un indigente en la cara y luego se sentarían en la iglesia como si fueran santos. Siempre iban a la iglesia todos los miércoles y viernes, y aunque me invitaron, nunca fui debido a que A, era agnóstica, B, era bisexual en el closet, y C, casi me daba asco su hipocresía. Nunca realmente les agradé por esto. También eran arrogantes. No fue evidente hasta que se metieron en problemas. Verás, ayudaron a organizar el financiamiento de la iglesia, subvenciones, donaciones, caridad, mantenimiento, etc., lo que los colocó bastante alto en la jerarquía. La iglesia, aunque no era el centro de nuestra parte de la ciudad, aún reclamaba a muchos de los funcionarios de autoridad del distrito como patrocinadores. Era el tipo de institución no oficial que se inmiscuye en la política sin estar nunca involucrada directamente. Así que cada vez que los detenían o les ponían una multa, soltaba un par de nombres y esquivaba todo el asunto. Kyle era decente, lo conocía desde la escuela primaria, generalmente era agradable y era guapo, superficial, lo sé, pero estábamos en la secundaria, así que toleraba su comportamiento idiota y a menudo narcisista, lo trataban como si fuera el regalo de Dios a la tierra. Pero era su hermana, Charlie, quien redimía a toda la familia. Ella era un año más joven que Kyle y yo, y era la única cristiana genuina del grupo. Sin embargo, también tenía un pequeño lado travieso que daba lugar a algunas divertidas travesuras. Siempre podías decir que había tenido una epifanía diabólica con esa pequeña sonrisa que ponía. A menudo salíamos juntas y era un placer estar con ella. Éramos muy cercanas, y ella a menudo se confidenciaba conmigo sobre cosas que no podía compartir con su familia. Para mí, una gran amiga. Para ellos, la perfecta hijita cristiana. Sarah era una muy buena amiga que me había ayudado a sobrellevar la muerte de mi mamá. No estaba diagnosticada con depresión ni nada grave, pero amaba a mi mamá con locura y eso me destrozó. Ella y Kyle siempre estaban ahí para mí, y fue quien me impulsó a salir con él. Confiaba en ella tanto como cualquier adolescente podría. De todos modos, volviendo a la historia. Un martes fatídico, Kyle, Sarah, yo y nuestros amigos mutuos fuimos al centro a comer, patinar y, en general, hacer cosas molestas y típicas de adolescentes. Aburriéndome de nuestras actividades actuales, le pregunté a Kyle si quería competir en nuestras tablas hasta el final de la calle. Solo había pasado la hora del almuerzo, así que la mayoría de las personas estaban de vuelta en sus oficinas o atrapadas en el tráfico. Aceptó y, unos 30 segundos y una loseta suelta después, terminé plantando mi cara en la acera y fracturándome el brazo. Intenté ignorarlo, pero nadie más lo hizo, considerando que caminaba como un ciervo recién nacido y mi brazo comenzaba a hincharse. Terminamos yendo a emergencias, donde confirmaron que sí, tenía el brazo fracturado y además una conmoción cerebral. La conmoción fue mi impuesto por ser idiota. No fue un gran problema en cuanto a accidentes, pero considerando mi lamentable estado, querían que me quedara un rato más para hacerme algunas pruebas, estabilizar mi brazo y, en general, asegurar que estuviera lo suficientemente saludable para volver a mis tonterías. Afortunadamente, Kyle y Sarah se ofrecieron a quedarse conmigo, porque al parecer a sus padres no les importaba, y ya estábamos faltando, así que no sería un gran problema ir a la escuela al día siguiente. Terminé pasando la noche en el hospital había estado subdimensionado durante años, así que una vez que tu condición se consideraba estable, solían meterte en un limbo, y regresé a casa al día siguiente con las órdenes usuales por la conmoción.
Efectivamente, tenía que ser como un vegetal durante 10 días. Queriendo regresar a mi recién adquirida libertad, cumplí, lo que significó que pasé aproximadamente 7 días durmiendo y comiendo. Solo recogí mi teléfono después de que el médico me dio el visto bueno, momento en el cual encontré un mensaje inesperado. Brad había obtenido mi número de Kyle y me envió un enlace a una cuenta de almacenamiento privado de datos, uno de esos servicios donde puedes subir videos, fotos, etc. y protegerlo detrás de una contraseña para uso personal, y una contraseña. Yo, intrigada por este repentino giro en mi aburrida vida, lo seguí para encontrar literal gigabytes de fotos, todas mostrando a Kyle y a Sarah en posiciones comprometedoras y con subtítulos gritando cosas que definitivamente no beneficiaban su relación con el señor. Estoy hablando de todo, desde desnudos individuales tomados del chat de Snaps hasta fotos explícitas y todo lo que hay entre medio. Parecía un álbum de Nopor amateur. La más reciente de ellas estaba fechada, como probablemente adivinaste, esa noche de martes. Brad explicó que Kyle tenía esta cosa donde subía videos de él y Sarah teniendo relaciones para que su círculo cercano se masturbara con ellos. Personalmente, yo simplemente habría usado Pornhub como un ser humano normal, pero Kyle siempre había sido un poco auto-obsesionado, así que no estaba demasiado sorprendida por este movimiento de Narciso. Al parecer, Brad había sido incluido y se sentía enfermo por todo eso. Para dar contexto, en nuestros 3 años de relación, lo más lejos que Kyle y yo habíamos llegado fue un sexo oral después de un partido de fútbol en enero. Él decía tonterías sobre guardarlo para el matrimonio, mientras me engañaba a mi mejor amiga. Yo estaba destrozada. Las 2 personas en las que había depositado mi confianza incondicional habían estado, sin que yo lo supiera, aprovechándose de esa confianza, todo mientras eran plenamente conscientes de su importancia en mi vida. Confronté a Kyle sobre esto cuando nos encontramos en su casa. Al principio, negó todo. Dijo que yo era una perra paranoica. Cuando le mostré las pruebas, involucró a sus padres, quienes comenzaron a alegar que yo había editado las fotos y videos, y amenazaron con denunciarme por hacer Nopor infantil. Sarah y Kyle solo habían cumplido 18 años el pasado septiembre. Sabiendo que la policía me daría la razón, pero sin querer arruinar a Brad por posesión, nuestra ciudad había sido severa con las personas por esto durante años, lo dejé pasar y me fui. Pensé que habíamos terminado, pero al parecer sus padres insistieron en que nos mantuviéramos juntos hasta después de la graduación para salvar la cara con su familia extendida. Al parecer, sabían en el fondo que él era culpable, pero no les importaba. No queriendo provocar problemas, aún, accedí a regañadientes y empecé a retroceder a mis espacios mentales negativos anteriores. Lo curioso de las familias religiosas es que son tan propensas a producir hijos LGBT como las no religiosas. Kyle había evitado la enfermedad. Charlie no. No pasó una semana después de nuestra discusión, yo estaba en casa de Kyle, ayudándolo a mantener la farsa. Apenas interactuamos, así que recurrí a Charlie para hacer compañía. Esto típicamente sucedía cuando Kyle y yo teníamos peleas, ya que la actitud relajada de Charlie y su profunda preocupación a menudo me llevaban a confiarle cosas, a veces incluso cosas que no compartía ni con Sarah. Esta, siendo la mayor pelea de nuestra relación, no fue diferente. Mientras estábamos relajándonos en su habitación, comenzó a ponerse realmente ansiosa. Su habitual actitud burbujeante había desaparecido. Contrario a la típica homosexual, yo no tenía un buen sentido gay, así que supuse que había descubierto la infidelidad de Kyle. Bueno, sí, pero en realidad no. Le pregunté qué pasaba y me contó que tenía un secreto que revelar. No estaba realmente de humor para drama o consuelo, pero siendo Charlie, la dejé hablar. En lo que hasta ahora ha sido la segunda mayor sorpresa de mi vida, me dijo que había estado en el closet durante años, 14 o 15 fue cuando comenzó a darse cuenta, y aparentemente durante mucho tiempo había estado tratando de acercarse a mí porque yo era la única persona con la que realmente se sentía cómoda. Su familia era casi estereotípicamente homofóbica y realmente solo aprobaban a sus amigos de la iglesia. Estaba celosa de Kyle y nuestra relación, pero pensando que yo era heterosexual y no quería causar problemas, se resignó con acento agudo a su angustiosa pena adolescente. Hasta que el HMS Relaciones chocó contra un iceberg de infidelidad y ella pensó que finalmente podría lanzarse. Ahora, dadas cualquier otra circunstancia, habría dicho un rotundo no.
Nos conocíamos desde hacía más de una década y había estado saliendo con su hermano durante 3 años. Habría sido malvado y Charlie prácticamente era una hermana para mí en este punto. Pero luego la sangre comenzó a fluir y mi cerebro reptiliano empezó a gritar por venganza. Me ahorraré los detalles por su privacidad, pero wuhu. Después, ella y yo estábamos disfrutando del momento post-coito cuando las cosas realmente empezaron a girar. Me sentía terrible, sabía que lo que había hecho estaba mal, pero dada mi situación actual, francamente no me importaba. Más bien me preocupaba por Charlie. En ese momento, mis sentimientos estaban retorcidos y eran dolorosos, y pensé que realmente no me gustaba de esa manera, así que pensé que solo había hecho aquí te va, con la única persona que no era de mi familia en quien aún confiaba. Ella se dio cuenta de la vibra que estaba transmitiendo y terminó sacándome de algunos malos pensamientos mientras nos vestíamos y nos despedíamos. Terminamos continuando la relación después de eso. Para ella, finalmente podía estar con su enamorada de mucho tiempo, y para mí, era una escapatoria. Cuando llegó el día de la graduación y pasó, mantuvimos la farsa hasta que ambas familias, así como su grupo de iglesia, se fueron a su casa para una enorme cena de celebración y una presentación conmemorativa. Ahora, había sabido de este evento desde el otoño, y no pensé mucho en ello hasta el incidente. Durante nuestro amorío, Charlie me había estado empujando fuera de mi depresión y hacia pensamientos de venganza. Al parecer, sus padres habían estado esparciendo rumores entre su grupo de iglesia de que yo había estado engañando a Kyle, y estaban diciendo que después de la cena, él iba a romper conmigo. Enfrente de una multitud que incluía a mi familia. Realmente no me importaba yo, pero mi papá había recibido muchas críticas por volver a casarse tras la muerte de mi mamá. Algunas incluso vinieron de mí, pero con la perspectiva de la edad y la distancia lo superé. No iba a permitir que él fuera avergonzado públicamente por algunos idiotas que pensaban que bendecían el suelo que pisaban. Antes solo era un drama adolescente mezquino. Pero esto no era broma. Mi papá trabajaba en la oficina del representante del distrito. El representante del distrito creció en esa iglesia. Era parte de su personalidad uno de la gente. Unas palabras mal elegidas y el trabajo de mi papá se iría al traste. Supongo que los padres de Kyle, en su malignidad, nunca pensaron en eso. O tal vez sí y les estoy otorgando demasiado crédito. De cualquier manera, esto se había vuelto personal. Así que Charlie, siendo ella misma, comenzó a tramar. Era querida por el grupo de la iglesia, así que fue fácil para ella conseguir el rol de encargarse de la presentación. Incluso dio un discurso sobre cuánto esperaba, finalmente darle a su hermano y a sus amigos el reconocimiento que merecían. Luego comenzó a compilar los videos y fotos de la cuenta de Circle Jerk que había creado Kyle. El idiota no había cambiado la contraseña, junto con capturas de pantalla de las conversaciones en un grupo de chat que tenían. Obtuvo esas capturas, pidiendo prestado su teléfono, haciendo una llamada y enviándose las capturas a su teléfono antes de borrarlas del historial de mensajes, y las integró en la presentación. Se estructuró de tal manera que apareciera una diapositiva con un montón de fotos del chico en cuestión junto a su verso bíblico favorito. Luego, las siguientes diapositivas incluirían las capturas de pantalla de sus respectivas conversaciones y cualquier foto que hubieran listado como sus favoritas, censuradas y de después de que cumplieran 18 años por razones obvias. En total, esta presentación le tomó a Charlie días compilarla, pero ni una sola vez se quejó o pidió un descanso. Estaba en una misión, y además de ser raro, también estaba cambiando mi perspectiva sobre nuestra relación. Así que llegó la noche y todos estábamos sentados alrededor de la mesa, charlando y poniendo nuestras mejores sonrisas de mentira. Varias familias de la iglesia me estaban dando miradas arrogantes de «te va a llegar lo que mereces», pero las ignoré y me quedé con mi familia la mayor parte de la noche. Charlie y yo evitamos interactuar para que nadie sospechara. Finalmente llegó el momento de la verdad. Todos fueron llamados al patio trasero, donde tenían filas de sillas dispuestas frente a un proyector gigante. Charlie interpretó su mejor papel de hermanita inocente antes de comenzar la banda sonora. Las diapositivas comenzaron a girar y la gente comenzó a gaspar y gritar al compás de Good Old Days de Macklemore. Ver las expresiones en los rostros de Kyle y su familia al darse cuenta de lo que estaba sucediendo fue épico.
Por turnos, cada chico fue puesto en pantalla y expuesto, y cada vez la gente estaba demasiado ocupada recuperándose del torbellino para detenerlo. Los pocos que lo intentaron trataron de agarrar la laptop de Charlie, pero ella rápidamente la recogió y corrió dentro de la casa, encerrándose en un baño. El proyector era inalámbrico. Nadie pensó en apagar el proyector. Idiotas. Finalmente, después de casi 5 minutos de versos bíblicos y desnudos, el chico del momento fue puesto en pantalla. Su cita, Hebreos 13:4, honren el matrimonio y manténganse fieles unos a otros en el matrimonio. Dios ciertamente juzgará a las personas que son inmorales y a aquellos que cometen adulterio. Se suponía que debía preparar el escenario para mi humillación. Oh, cómo giran las cosas. Un puñado de videos mostraron sus aventuras de más de 18 años, junto con capturas de pantalla de las filas de contenido que había creado, con textos que databan de junio de 2017 sugiriendo la duración de su aventura. Dolía verlo, pero encontré mi consuelo en el dulce néctar de la venganza ante mis ojos. Finalmente llegó la última diapositiva, una página en blanco con un solo enlace a un archivo de audio. Incluso yo estaba confundida por esta parte, ya que el audio no estaba incluido en nuestros planes. Charlie volvió sigilosamente y presionó play, y las voces de los padres de Kyle comenzaron a gritar a través de los altavoces. Al parecer, Charlie había grabado todo su plan de humillación en detalle y lo había agregado a la presentación como evidencia de mi inminente trampa. La chica había cubierto todas las bases, y cuando el espectáculo terminó, ella se quedó al lado del proyector sonriendo con esa media sonrisa traviesa. Tomó unos segundos para que algo sucediera. Kyle y su familia se dieron a la fuga rápidamente hacia la casa, pero al ser la fiesta en su hogar no tenían a dónde ir. Varios miembros de la iglesia expresaron su disgusto hacia Charlie, Kyle y los chicos en igual medida por el evento. Ella los ignoró, llamó a sus padres y esperó a que asomaran sus cabezas. Cuando lo hicieron, rápidamente plantó un enorme beso en mi mejilla y se declaró como gay. No hace falta decir que eso no fue bien recibido. Mis padres y yo nos fuimos rápidamente, y Charlie, ahora en un gran problema, vino con nosotros. Charlie y yo hemos estado saliendo desde entonces. Como probablemente adivinaste, su familia cortó lazos con ella, así que terminó quedándose en mi casa. Mi madrastra no estaba muy contenta con cómo había llevado a cabo mi venganza, pero a mi papá le pareció hilarante. Recogió sus $20 de mi madrastra, aparentemente habían hecho una apuesta sobre cuándo saldría del closet, al parecer, y abogó por nuestra causa para que Charlie se quedara. Después de todo, había tenido una primera impresión interesante, y no había riesgo de embarazo. Para colmo, era la manera perfecta de hacer que se sintieran mal los padres de Kyle después de que destruyeron mi reputación y trataron de convertirnos en parias. Él recibió algunas bromas y comentarios sarcásticos en el trabajo durante las semanas siguientes, pero dadas las circunstancias y el hecho de que yo era una adolescente, aparentemente somos propensas a episodios de travesura, no hubo grandes consecuencias. ¿Y Kyle? Bueno, su familia fue excluida de su iglesia después de que su colección salió a la luz, lo que causó que cayeran de la gracia local. Perdieron la atención de los funcionarios locales y los diversos nombres que habían estado usando para evitar multas y penalizaciones finalmente los alcanzaron. Lo último que escuché de Sarah fue que se habían mudado al estado vecino y Kyle estaba viviendo sin sexo en el sótano de sus padres, sobreviviendo en un colegio comunitario. Eventualmente, Sarah y yo hicimos las paces. Tomó muchas disculpas y no poca cantidad de súplica de su parte, pero no queriendo resentirla por el resto de mi vida, superé mis sentimientos y le permití volver a entrar. No somos tan cercanas como antes, pero esa confianza está volviendo lentamente. Solo espero que esta vez mantenga sus cosas en su lugar. Charlie y yo vivimos juntas hasta que me fui a la universidad, donde hemos estado a distancia desde entonces. Ella logró entrar a una escuela a 2 horas de distancia, así que a menudo pasamos los fines de semana en los dormitorios de cada una o en algún punto intermedio, haciendo nuestro típico negocio hedonista. Me ha tomado un tiempo recuperarme por completo. Por muy catártica que se sintiera nuestra venganza, hizo poco para traerme verdadero consuelo. A pesar de las implicaciones de esta historia, tenía una conexión realmente profunda con Kyle, y aunque es fácil clasificarlo como drama adolescente, todavía me dejó cicatrices. Mi familia y Charlie me han ayudado a reconstruirme.
Nuestra relación puede haber comenzado de manera poco convencional y podría considerarse baja, pero no nos importa. Somos felices y tengo a una chica que ha hecho mucho por mí. No todos pueden decir eso.